Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y curiosidades sobre nuestros actores turcos preferidos. Hoy, damas y caballeros, traigo un tema que ha estado incendiando las redes sociales, que ha provocado debates acalorados y que, francamente, nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque vamos a hablar de redoble de tambores *. Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo que escucharon. El título del vídeo lo dice todo, la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir sorprende a todos. Y créanme, la noticia es realmente impactante. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones y especulaciones, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí y aman el mundo del drama turco tanto como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos lo último y lo mejor de nuestros actores favoritos. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la noticia. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca gracias a su química explosiva en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador, como la conocimos en Latinoamérica. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan real, que los fanáticos, incluyéndome, no podíamos evitar soñar con que su romance traspasara la ficción. Esa chispa, esa complicidad en cada escena, hacía que nos olvidáramos de que estábamos viendo una actuación. Parecía que Can y Demet se entendían con una sola mirada, que sus sentimientos eran genuinos y profundos. Era imposible no dejarse llevar por la magia de Erkenci Kuş, y por supuesto por la química arrolladora de sus protagonistas. Durante la emisión de la serie y después de su finalización, los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet fueron constantes. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara lo que todos sospechábamos. Hubo salidas a cenar, risas compartidas en eventos, miradas cómplices que lo decían todo. ¿Recuerdan aquella gala donde Can no paraba de mirar a Demet mientras ella daba un discurso? Era evidente que había algo más que amistad. ¿Y qué decir de las entrevistas donde se dedicaban elogios mutuos, resaltando la profesionalidad y el carisma del otro? Cada gesto, cada palabra, alimentaba la esperanza de que su amor fuera una realidad. Pero a pesar de las evidencias circunstanciales, ambos siempre negaron rotundamente cualquier tipo de relación romántica, insistiendo en que solo eran grandes amigos y compañeros de trabajo. La verdad es que después de un tiempo muchos de nosotros, aunque con un poquito de tristeza, empezamos a aceptar la realidad. Can y Demet eran solo amigos. Ambos siguieron sus caminos profesionales por separado, Can embarcándose en proyectos en Italia y Demet consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Incluso ambos encontraron el amor en otras personas. Can, como todos sabemos, estuvo comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta, aunque la relación terminó abruptamente. Una relación que, para ser sinceros, nunca convenció a muchos fans. Algunos decían que era demasiado mediática, demasiado perfecta para ser real. Y Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que fue cubierta por todos los medios. ¡Qué boda! Parecía un cuento de hadas. Demet lucía radiante, Oğuzhan parecía el hombre más feliz del mundo. Pero como ya sabemos, las apariencias engañan. Pero atención, porque aquí es donde la historia da un giro inesperado. Hace apenas unos meses, Demet anunció su divorcio de Oğuzhan Koç, sorprendiendo a todos. Los motivos del divorcio nunca fueron completamente claros, pero se especuló sobre diferencias irreconciliables y problemas de comunicación. Se rumoreaba que la vida de Demet, siempre bajo los focos, era demasiado para Oğuzhan, que prefería una vida más tranquila y alejada de la prensa. También se habló de celos, de inseguridades. En fin, los típicos problemas que pueden surgir en cualquier relación, pero que en el caso de una pareja famosa, se magnifican y se convierten en un auténtico drama. Y ahora, justo ahora, en abril de 2025, la bomba. Según fuentes cercanas a ambos actores, Can Yaman y Demet Özdemir, están juntos. Sí, lo que escucharon. Después de años de amistad, de negar cualquier tipo de romance, de seguir caminos separados, parece que el destino, o quizás el amor, los ha vuelto a unir. ¡Ay, el destino! Esa fuerza misteriosa que a veces parece jugar con nosotros, juntándonos y separándonos de las personas que están destinadas a estar en nuestras vidas.
Quién sabe, quizás Khan y Demet estaban destinados a estar juntos desde el principio, pero necesitaban tiempo para madurar, para crecer como personas y para darse cuenta de que lo que sentían el uno por el otro era algo más que amistad. La noticia ha sido confirmada por varios medios de comunicación turcos, aunque hasta el momento, ni Khan ni Demet han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Y es que mantener el secreto debe ser difícil. Imagínense tener que esconder un amor que sientes con tanta fuerza, tener que fingir que solo son amigos cuando en realidad quieres gritarle al mundo entero lo que sientes. Sin embargo, las pruebas son cada vez más evidentes. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, cenando en restaurantes románticos, paseando por Estambul y, lo más importante, sonriéndose de una manera que solo dos personas enamoradas pueden sonreír. Esas sonrisas lo dicen todo. Esos ojos que brillan cuando se miran. No hay palabras para describir la conexión que existe entre ellos. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Cómo pasaron de ser simples amigos a algo más? ¿Qué cambió? Son preguntas que todos nos estamos haciendo y que, lamentablemente, aún no tienen una respuesta clara. Lo que sí sabemos es que, según las fuentes, Khan y Demet se han estado apoyando mutuamente en los momentos difíciles, especialmente después del divorcio de Demet. Parece que con el tiempo la amistad se transformó en algo más profundo, en un amor que siempre estuvo ahí, latente, esperando el momento adecuado para florecer. Quizás la distancia, los proyectos separados, las relaciones fallidas. Todo eso les sirvió para darse cuenta de que lo que realmente importaba era la conexión que tenían el uno con el otro. Obviamente esta noticia ha provocado una reacción masiva en las redes sociales. Los fans de Erkencikus están eufóricos, celebrando que su sueño se haya hecho realidad. Los hashtags #KhanDemetTogether y #Erkencikusreal están trending topic en Twitter, con miles de mensajes de apoyo y felicitaciones para la pareja. Las redes sociales se han convertido en un auténtico campo de batalla. Hay mensajes de todo tipo, desde los más románticos y emocionados hasta los más escépticos y críticos. Pero en general, la mayoría de los fans están felices y emocionados por la posibilidad de que Khan y Demet estén juntos. Pero como siempre, también hay detractores. Algunos critican a Demet por rehacer su vida tan rápido después de su divorcio. Otros cuestionan la sinceridad de la relación, sugiriendo que podría ser una estrategia publicitaria. Y por supuesto, están los que simplemente no creen en el amor. Siempre hay alguien que tiene que arruinar la fiesta, ¿verdad? Pero no hay que hacerles caso. Lo importante es que Khan y Demet sean felices independientemente de lo que digan los demás. Sin embargo, a pesar de las críticas, la mayoría de la gente está feliz por Khan y Demet. Creen que se merecen ser felices y que, después de tantos años, finalmente han encontrado el amor verdadero. Y yo sinceramente me sumo a esa opinión. Creo que Khan y Demet tienen una conexión especial, una química innegable que va más allá de la pantalla. Y si esa conexión se ha transformado en amor, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Al final, el amor es lo más importante. Y si Khan y Demet se aman, ¿qué más da lo que piensen los demás? Ahora es importante recordar que todo esto son rumores y confirmaciones de fuentes cercanas. Todavía no hay una declaración oficial por parte de Khan o Demet. Así que por ahora, debemos tomar la noticia con cautela y esperar a que ellos mismos confirmen o desmientan la información. Quizás estén esperando el momento adecuado para hacer pública su relación, o quizás prefieran mantenerla en secreto por un tiempo. Lo importante es respetar su decisión y darles espacio para que puedan vivir su amor con tranquilidad. Pero seamos honestos, ¿no sería maravilloso que Khan y Demet finalmente estuvieran juntos? Sería el final perfecto para una historia de amor que comenzó en la pantalla y que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Sería la prueba de que a veces, los sueños se hacen realidad. Sería como si Erkencikus hubiera trascendido la ficción y se hubiera convertido en una historia real. Y hablando de sueños, ¿qué les parece si soñamos un poquito más? ¿Se imaginan una boda de Khan y Demet? Sería la boda del año. Todos los medios de comunicación estarían cubriendo el evento, los fans estarían eufóricos y la felicidad de Khan y Demet sería contagiosa. ¿Se imaginan a los dos actores protagonizando una nueva serie juntos, ahora con su amor floreciendo en la vida real? Sería un éxito rotundo. La química entre ellos sería aún más evidente, la pasión sería palpable y la audiencia estaría completamente enganchada. Pero bueno, volviendo a la realidad,
lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que ocurra. Estaremos al acecho buscando cualquier pista, cualquier señal que confirme o desmienta la noticia. Estén atentos a mis redes sociales. En resumen, hoy les hemos traído una noticia bomba: Can Yaman y Demet Özdemir estarían juntos. Una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que ha provocado una ola de reacciones en las redes sociales. A pesar de que aún no hay confirmación oficial, las pruebas son cada vez más evidentes y la esperanza de que este romance sea real es cada vez mayor. Es una historia que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces, los sueños se hacen realidad. Eso es todo por hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté trayéndoles esta noticia. No olviden que todo esto son rumores y especulaciones, así que tomen la información con cautela. Recuerden que lo más importante es la felicidad de Can y Demet, independientemente de lo que decidan hacer con sus vidas. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can y Demet están juntos? ¿Les gustaría que su romance fuera real? ¿Creen que tienen futuro como pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus expectativas y si comparten mi emoción por esta posible nueva pareja. Y antes de despedirme, les pido un último favorcito. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles lo mejor del mundo del drama turco. Cada like, cada comentario y cada suscripción me animan a seguir trabajando y a ofrecerles contenido de calidad. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Y recuerden, mantengan la esperanza y crean en el amor. Quién sabe, quizás ustedes también encuentren su propio Erkencikus. Hasta la próxima.